Buenos días y bienvenidos al canal Historias bélicas que merecen ser contadas. En este vídeo vamos a ver cómo fue la ruptura del cerco de Normandía y el posterior cerco de Falaise, que por poco logra embolsar a gran parte del ejército alemán posicionado en Francia y a terminar prácticamente con la guerra en el frente occidental. Antes de que comencemos con el desarrollo de la batalla, en la que nos vamos a meter prácticamente dentro, os recomiendo ver el vídeo que subimos hace unas semanas, que cuenta ya con más de 100.000 visitas, en el que analizábamos el informe que Rommel le envía al alto mando alemán, en el que le describe a la perfección la situación desesperada que se está viviendo en dicho frente. Cabe destacar que aproximadamente a los 10 días del envío de esta carta, el frente se rompe definitivamente. Bien, y sin más, vamos a meternos dentro de la batalla y nos encontramos en el 15 de julio, casi un mes y medio después de que se haya producido el desembarco de Normandía, y esta es aproximadamente la situación del frente. Fue este día, como hemos dicho anteriormente, cuando Rommel envía dicho informe. Los aliados, que se encuentran con un frente bastante estancado, ya que se esperaban un avance muchísimo más rápido y que se esperaban haber llegado a París a las pocas semanas o incluso a los pocos días después de haber efectuado el desembarco de Normandía, se encuentran ahora con que han acumulado grandes reservas en su territorio, y es ahora cuando van a comenzar las grandes ofensivas para intentar romper el frente. Y la primera de ellas la encontramos entre el 18 de julio y el 20 de julio de 1944, conocida como la Operación Woodward, en la cual los aliados lanzaron un gran bombardeo de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados, 5 kilómetros en profundidad y 5 kilómetros de ancho, en un bombardeo llamado bombardeo de alfombra, en la que devastaron toda la posición, y una vez realizaron dicho bombardeo avanzaron con 6 divisiones por el frente, 3 de infantería y otras 3 divisiones acorazadas. Los alemanes, que todavía disponían de reservas móviles en la zona, lanzaron distintos contraataques contra la avanzadilla aliada y consiguieron rechazarla el 20 de julio de 1944. Cabe destacar además que la idea de romper el frente por aquí era la de conducirse directamente a París, la de conducirse también directamente hacia el puerto de Le Havre, y también la de embolsar a todo el ejército alemán, cuyas defensas, que todavía seguían resistiendo en esta zona, quedarían ya completamente anuladas. Y pasemos a ver ahora el segundo gran intento de ruptura, que esta vez sí que alcanzó el éxito, que se inició el 25 de julio de 1944, 5 días después del fracaso en el norte de Caen, y este se llevó a cabo en este sector de Avranches, en el que los aliados repitieron la operación de bombardeo, bombardeando aproximadamente 5 kilómetros de ancho por 5 kilómetros de profundidad, a lo cual le siguió un ataque de 8 divisiones de infantería y 4 divisiones blindadas, que rebasaron por completo, después de 5 días de batalla, a las defensas alemanas, así como a todos los refuerzos que enviaron en la zona, los cuales, recordemos, eran completamente bombardeados por la aviación debido a la supremacía aérea. Y finalmente el 31 de julio se rompe el frente en Avranches y esta brecha ya no sería taponada por parte de los alemanes. Tras esta ruptura, a final de junio y a principios de agosto de 1944, los aliados siguen avanzando hacia el sur hasta que el 6 de agosto se empiezan a dirigir a la derecha, ocupando toda la retaguardia del ala alemana del séptimo ejército, que todavía seguía posicionada en sus posiciones. Los alemanes, recordemos que habían solicitado replegarse, pero de momento se les había negado, por lo que siguieron resistiendo en sus posiciones, intentando enviar contraataques para frenar el avance aliado en su retaguardia, pero siendo todos ellos inútiles. Finalmente, para mediados de agosto, el frente norte alemán también se rompe y los aliados comienzan a avanzar hacia el sur, y es entonces cuando se dan cuenta de que pueden atrapar a decenas de miles de alemanes que todavía seguían en la zona, por lo que empiezan a presionar directamente tanto por el norte como por el sur en dirección a Falaise, y los alemanes inician una retirada desesperada, aunque sí organizada. Estas tropas, que se quedaron resistiendo en los flancos defensivos alemanes, finalmente caerían y el cerco se cerró el 21 de agosto de 1944, quedando embolsados aproximadamente un tercio del séptimo ejército, o lo que es igual, 50.000 alemanes. Además, hay que decir también
que durante esta retirada los alemanes tuvieron que dejar atrás mucho equipo y también en estas colas que se formaron en la carretera fueron bombardeados y perdieron gran parte de su material, estimándose aproximadamente en unos 500 vehículos blindados. Si os interesa mucho el tema, os recomiendo que veáis el vídeo, si no lo habéis visto ya, que subí la semana pasada sobre el análisis estratégico de la defensa que se llevó a cabo por parte de los alemanes en Normandía y que sin duda fortaleció mucho Rommel a principios de 1944. Os dejaré el vídeo, por supuesto, en la descripción. Y bien, tras embolsar a aproximadamente un tercio del ejército alemán, dejando al otro tercio herido y destruyendo gran parte de su equipo, al ejército alemán no le quedó otra que la de iniciar un repliegue general del frente, posicionándose detrás del río Sena. Los aliados, por su parte, avanzaron prácticamente sin oposición, ocupando el resto de la zona francesa, llegando a la misma París el 25 de agosto de 1944, apenas unos días después de haber cerrado el cerco de Falaise. Y bien, hasta aquí el vídeo. Espero sinceramente que os haya resultado interesante y didáctico. Animaros como siempre a que nos sigáis en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y a que os unáis también a nuestro grupo de Telegram, y por último invitaros a que visitéis nuestra página web. Esto es todo y como digo siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.